Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí arranca oficialmente Despierta con CDN, correspondiente a este miércoles 2 de octubre. Qué rápido está pasando el tiempo, pero vamos a agradecer a Dios la oportunidad de ver este nuevo amanecer y sobre todo de iniciar la jornada del día de hoy junto a ustedes desde sus hogares o de las plataformas diferentes en las que pueden acceder a nuestro programa Despierta con CDN, una agenda cargada de informaciones. Al inicio voy a quedarme con 3 tópicos. La aprobación de urgencia, declaratoria de urgencia de la ley que declara la necesidad de la reforma que fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados, e igual de urgente la aprobó el pasado viernes el Senado de la República, por supuesto que con protestas de la escasa oposición que hay en la representación congresual, y ya está de parte del presidente Luis Abinader la promulgación, que el presidente creo que regresa hoy del viaje a México, donde participó en la juramentación de la primera mujer presidenta de esa gran nación. Entonces, esa ley no puede ser objetada por el Poder Ejecutivo, por lo tanto ya está oficialmente, se podría decir, convocada la Asamblea Revisora para la reforma constitucional. El Partido Revolucionario Moderno, en voz de nada más y nada menos que de su partido, el presidente de su partido y el vicepresidente de Olivares, dice que lo de La Vega es un asunto de interpretación y que la medida que ellos tomen llevará tranquilidad. Recordarles que fue una intranquilidad generada por ellos mismos. Y el otro tema es el debate con relación a las estadísticas de la migración haitiana legal e ilegal que hay en el país. Pero de este y muchos otros temas vamos a estar conversando con ustedes. Ahora vamos a dar los buenos días a nuestros compañeros don Nelson Rodríguez y el señor Federico Jovine. Lo menos me dijiste señor y no don. Buenos días, Yanés. No me provoquen tan temprano. Sí, porque es difícil cuando te dicen, don, venga, conmigo. Pero bueno, hoy es 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, una fecha que escogió Naciones Unidas en honor, o para conmemorar también, o en honor conmemorando la vida de Mahatma Gandhi y su prédica de la no violencia. Una fecha necesaria para recordar todos los días, sobre todo hoy, después del masivo ataque de que fue objeto el Estado de Israel el día de ayer por parte de, abiertamente, misiles balísticos procedentes de Irán. La escalada es incuestionable y el deterioro del clima de seguridad también lo es. Las agencias internacionales no solamente dan cuenta de este despliegue de misiles balísticos que hubo ayer, que fueron muchos contenidos, la mayoría incluso por tropas de Estados Unidos, portaaviones asentados en el mar Mediterráneo, que estuvieron interceptando estos misiles también, porque el domo de hierro aparentemente fue saturado, pero también las imágenes dan cuenta de cómo, por ejemplo, en el Líbano, la población está huyendo. Fíjense lo mal que está el Líbano, que la población está huyendo para Siria, donde te hace una guerra civil desde hace 13 años, y ahí se sienten mejor que en su propio país. Una pena, pero bueno, ojalá el diálogo pueda imperar. Sabemos que eso está más allá de las posibilidades de los actores, pero ojalá el diálogo pudiera imperar. Pero hoy día de la no violencia, como recordamos eso, porque esa no debe ser la vía para solucionar cualquier conflicto. Yo creo que Yanesi dio un vistazo a las principales noticias que estaremos comentando el día de hoy, al vapor, porque se puede decir de urgencia también en materia de tecnicismo constitucional, pero fue al vapor que la Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas ayer este proyecto de ley, que es la única ley que el presidente no puede objetar y que no tiene otra opción que no sea promulgarla. Y además, el presidente Alfredo Pacheco, los medios dan cuenta de que dijo que probablemente podría ser convocada la Asamblea el próximo lunes 2. Si la Asamblea estará el lunes y si utilizan ese mismo ritmo para aprobar la Constitución, yo creo que el viernes de la semana que viene, como tarde, tendremos una Constitución nueva. Y aparte de este tema de las visas que estaremos comentando el día de hoy, sí destacar que, porque una noticia interesante, el almirante Lee Ballester, en su primera actividad con los funcionarios y los agentes de la Dirección General de Migración, entre las menos cosas que dijo, aparte de que prometió que iba a actuarse con firmeza, contundencia, transparencia y cero macuteo, es decir, que
aparentemente puede que lo haya, me quedo con esta buena noticia, que se va a instrumentalizar un reglamento o protocolo para poder hacer de manera uniforme y con garantía de respeto a los derechos humanos los procedimientos de deportaciones en las calles. Muy bien por el almirante Lee Ballester, porque mientras las reglas estén más claras, menos podrán decir que estamos actuando mal. Don Nelson Rodríguez. Muy buenos días, miércoles 2. Bueno, si Lee Ballester dice eso y que va a combatir el macuteo, parece que la razón de la salida de Venancio, una lectura invertida, es porque se macuteaba, porque había represión en las redadas, una interpretación medio arbitraria. Mire, señores, hay muchos diablitos sueltos a propósito del Líbano y de lo que ustedes dicen. Hoy es el día de los santos ángeles custodios, los ángeles guardianes. Ay, ay, ay. Dicen que cada uno de nosotros tiene un angelito atrás que nos cuida, que nos gobierna. Pero todos esos diablitos que andan por ahí pregonando la guerra, parece que no tiene ningún santo atrás o los santos lo dejaron solo. Señores, estamos a un tris de la hecatombe, hay un mundo en guerra. Los dominicanos no estamos ajenos a eso. Yo he insistido aquí y yo no veo que nadie aquí en el país se preocupa por eso, pero si explota algo ahí en Oriente Medio, eso se va a resentir en el petróleo. No sé a cuánto está calculado el petróleo en el presupuesto para el año que viene, pero también podría resentirse en el turismo. Nuestro principal emisor aquí es Estados Unidos. Y Estados Unidos está lanzando alertas en el mundo a sus ciudadanos. Tengan cuidado, cuídense. Ahí vi una en Chile que dijeron no anden saliendo mucho porque se esperan represalias. Y si hay advertencia para la República Dominicana y la mayoría de turistas viene de Estados Unidos, eso se va a resentir. También los dominicanos en el Líbano, dice la Cancillería, hay 150 dominicanos legales. Subrayen eso, legales. Ocurren cosas de tantos dominicanos ilegales que hay en Beirut. Es decir, ¿para qué coge un dominicano o principalmente una dominicana para Beirut? Averigüe a ver. Solamente 3 dominicanos han pedido que lo saquen de allá. Lo están llevando a Turquía, que es nuestra embajada, porque nosotros somos concurrentes en el Líbano, o sea que no tenemos una sede ahí y los problemas de dominicanos en el Líbano se manejan desde Turquía. Pero atención, atención, que el mundo está en guerra y eso que ha estado ocurriendo no es poca cosa. Ayer escuché a Zelensky decir que Putin teme lanzar una bomba nuclear. ¿Cómo es? Que tú tienes miedo a que no la tira. Tal vez la apuesta es a ver quién tiró primero. ¿Quién tiró la piedra primero? Pero cuando haya 100 millones de muertos, ¿entiendes? No importa quién fue que tiró la bomba primero. Vamos a entrar en materia, tenemos una interesantísima entrevista, larga entrevista con Guido Gómez Mazara hoy, está pregrabada, véanla, hay muchas cosas interesantes y al final hablamos del PRM, de su posible candidatura, de por qué a él lo nombraron y a Rafael Alburquerque no, a Ramón Alburquerque. Sí, Ramón Alburquerque no. Eso de apuntarse para una candidatura. Vean esa entrevista y reservaré espacio para lo que ustedes dicen de la aprobación en bola de humo urgentemente de la convocatoria de la Asamblea Nacional. No sé cuál es la prisa. 2 lecturas consecutivas en el Senado. Se fue, 2 lecturas consecutivas de urgencia, se fue. El presidente no puede observarla. Se fue también. Convocarán el lunes. Ayer decían la gente del Archivo General de la Nación que la Feria del Libro de Historia Dominicana comienza el día 14 y Wenceslao Vega, que va a ser un principal ponente, va a hablar de la cantidad de reformas a la Constitución. A Wenceslao, que no la termina de redactar, que por cuando viene a ver el día 14 le agrega otra. Ya tiene que agregarle otra reforma más, con la característica de que esta fue en bola de humo. Parece que esos señores diputados y senadores, congresistas, legisladores, solo sabrán decir corroboro, so pena. Estaba releyendo la 10ª de Juan Antonio Alix, corroboro, que dice la 10ª que para a un congreso ir solo hay que saber decir corroboro. Pero hay otra parte de la gente que no piensa. Dice la 10ª de Juan Antonio Alix que el loro, aunque es animal, no se vendería por oro, aunque solo sepa decir corroboro. Sí, hasta el loro podía significar más serio.
Vamos a entrar en materia, Francisco Medrano está por ahí con las portadas del Caribe y de CDN. No me provoquen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para Nelson Rodríguez y todo el equipo que está esta mañana en Despierta con CDN. Por supuesto, a los amigos televidentes que nos sintonizan cada mañana. Vamos de inmediato a presentar las informaciones del periódico de nuestra casa, El Caribe, en este miércoles, y lo hacemos con la entrevista especial de El Caribe y CDN que corresponde a Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, quien expuso su visión sobre las telecomunicaciones y los esfuerzos para enfrentar los delitos cibernéticos. También nos referimos a la urgencia de aprobar el proyecto de reforma a la Carta Magna por los diputados del PRM. En esta edición tenemos los detalles de la toma de posesión de la primera mujer en ostentar la presidencia de México. Hablamos de Claudia Sheinbaum. Y cerramos la portada del Caribe con los detalles de la Cátedra de Innovación en Marketing José Asensio León, que reconoce la trayectoria del empresario. En el acto estuvieron familiares del homenajeado, así como funcionarios de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y empresarios. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos del Cibao FC, que estuvo imbatible. El Club Naranja se quedó anoche con la primera posición de la fase de grupo de la Copa del Caribe CONCACAF. Y les invitamos esta mañana para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones del país, como esta que habla del PRM, quien descarta nuevas elecciones en La Vega tras la designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes. Además, Omar Fernández advierte que la prisa es mala consejera en la reforma constitucional. Y cerramos informando sobre la interrupción del servicio de agua que afectará a varios sectores de Santo Domingo Oeste. Así que para tener detalles de todas estas informaciones pueden acceder a nuestro portal www.cdn.com.do y les invitamos que adquieran como cada día una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más. El reporte del clima con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a continuar con las temperaturas extremadamente calurosas en gran parte de la región del Caribe. Persiste la influencia del sistema de alta presión al norte del Caribe, el cual está generando un panorama parcialmente nublado en sentido general. Las precipitaciones se han tornado escasas y se ha limitado la producción nubosa en nuestra zona de pronóstico. Es por eso que hemos tenido un firmamento generalmente despejado o con algunos fragmentos nubosos. En las tardes persiste esa posibilidad de algunos aguaceros, sobre todo hacia la zona montañosa de la Cordillera Central, zona fronteriza, hacia el noroeste y algunas comunidades del norte y del sur, pero no serán precipitaciones de importancia. En tanto, la temporada ciclónica continúa activa todavía. Vigilamos el oeste del Mar Caribe porque podría desarrollarse por allá un sistema de baja presión con el potencial de convertirse en una depresión tropical. Llevará una trayectoria hacia el Golfo de México y sigue avanzando en el Atlántico Central. El huracán Kirk, este fenómeno atmosférico que ha ampliado su campo nuboso en las últimas 24 horas y está desplazándose hacia el oeste-noroeste. Este sistema podría ganar intensidad en las próximas 24 a 48 horas hasta convertirse en un huracán categoría 3, pero más adelante también tendería a moverse hacia el Atlántico Norte, por lo que no hay amenaza para la región del Caribe, tampoco para República Dominicana.
Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bien, atención a la clave de Jean Suriel. Hay pocas probabilidades de lluvia. Aproveche este día. Estamos de regreso, mis amigos, en Despierta con CDN. Déjenme ver qué hora exacta es. La tenemos, sí, 7:22 minutos. Y vamos a comenzar. Espérate, guíate de aquella, 7:20. Ah, Guíate Yo tengo Ay, 22 aquí. pero son 2 minutitos, uno más, uno menos, no es nada. Eso es igual que en la reforma constitucional, un día más, un día menos. No es nada, porque de todas maneras nosotros tenemos mayoría y el poder es para usarlo. Interpretaría yo que más o menos es lo que está pasando. Pero ayer fue aprobado en el Congreso Nacional, no, en la Cámara de Diputados, ya el proyecto que declara la necesidad de la reforma solo con los representantes del PRM. Dicho sea de paso, ellos no necesitan más porque tienen una mayoría súper calificada y esa supermayoría el PRM ha empezado a aplicarla con la aprobación a vapor rápido y sin mayores discusiones de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Yarilis Calcaño tiene una historia con relación a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a verla. El partido oficialista dio su primera demostración de fuerza al aprobar, aún con la ausencia de los legisladores de oposición, la ley que le abre las puertas a la reforma constitucional. Antes de abandonar el hemiciclo, los diputados de la Fuerza del Pueblo y el PLD dejaron claras las razones por las que no apoyan la modificación a la Carta Magna. El bloque del Partido de la Liberación Dominicana no es necesario ni siquiera asistir a la Asamblea Nacional. Es una posición particular. En el caso que nos ocupa, el informe disidente presentado por nuestro diputado se basta por sí mismo. Hasta para crear una ruta de guagua en la Lincoln o en la Charles de Gaulle, hacer una ruta aquí en este país, hubo que hacer un consenso con las centrales sindicales que tienen que ver con el transporte. Más para la Constitución de la República que estamos discutiendo hoy aquí, no hay consenso con la oposición. Hasta los propios compañeros del PRM que quisieron disentir tuvieron dificultad para poder expresar su palabra y poder expresar su opinión o incorporar cualquier idea. Se trató de una sesión matizada por las quejas constantes de la oposición ante la mayoría abrumadora del partido de gobierno. La inmensa mayoría de los turnos, el 70% de los turnos lo cogió la oposición. La bancada del PRM defendió una vez más la necesidad de la reforma constitucional al asegurar que no se trata de un capricho. Es una necesidad que responde a las exigencias de nuestra sociedad y busca fortalecer, escuchen bien, fortalecer la democracia. Y hemos venido aquí convocados, por primera vez el Congreso convocado a limitar el poder en ejercicio de un presidente. En lo adelante, los legisladores tienen un plazo de 15 días para convocar a la Asamblea Revisora y reformar los artículos que buscan unificar las elecciones, reducir la cantidad de diputados, afianzar la independencia del Ministerio Público y ponerle un candado a la reelección. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí vimos la historia completa que presentó Yarilis Calcaño con relación a los debates, que no fueron debates nada, porque dijo el propio presidente de la Cámara de Diputados, ustedes lo escucharon, que el 70% de los turnos fueron ocupados por la oposición que descalificó la reforma, sobre todo porque han planteado que no hay necesidad de reformar la Constitución. Sobre esto, lo que me parece es que el ejercicio que hizo la Comisión Bicameral de escuchar, ustedes vieron juristas, la Junta Central Electoral, que fue muy clara al plantear los retos que traería reunificar las elecciones municipales con las presidenciales y las congresuales, de que lo que ha evidenciado la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo es que no hay consenso sobre ningún tema. No hay consenso. Los juristas, ustedes ven, sobre la inamovilidad ahora por 2 años. Esto inició con una propuesta de 4 años.
se redujo a 2 años. La forma de designar al Procurador General de la República no tiene consenso. No tiene consenso la reunificación de las elecciones, comenzando por instituciones que no le dieron el visto bueno de tanto peso como la Junta Central Electoral. No tiene consenso el tema de la cláusula pétrea, en el sentido de que no está claro si efectivamente se necesitaría un referendo aprobatorio para este tipo de cambios a la Constitución. Y el cuarto tema, bueno, se llegó a un acuerdo entre PRMistas de reducir no vamos a quitar 53 diputados, nos quedamos con 20, pero nadie sabe bajo cuáles criterios esto ha sido acordado. Pero queda claro que la mayoría son para eso, para usarlas, y el PRM ha empezado a utilizar esa mayoría, como ustedes lo vieron, cocinando a vapor, bien rápido, con el fuego, no a fuego lento, no, una propuesta de reforma que no es que sea mala, pero que necesita, o buena, o que es necesaria, como diría la oposición política, sino que no ha generado los niveles de consenso que requiere un cambio de esta naturaleza. Mira, eso de que el poder es para usarlo es una frase manida que había perdido contenido. Yo creo que hay que volverla, revestirla y llenarla de contenido, porque parece que habrá una mayoría que va a ser utilizada, que va a ser usada. Leí por ahí hoy que eso depende porque los otros que estaban en el poder también. El asunto no es voltear la página, sino defender los intereses generales del país, incluso defender la legalidad, defender la constitucionalidad. En esa dirección yo me he inscrito desde el primer día, que yo no le veía ninguna prioridad a esa reforma a la Constitución al vapor. No sé quién le escribió a una honorable diputada que eso es una necesidad de la sociedad dominicana y que eso fortalecería la democracia. Todo lo contrario, se está resintiendo la democracia porque se está aplicando una máquina trituradora, una aplanadora. Ahí están ellos reivindicando el carro sin freno ni reversa de Masluta y se están llevando a todo de por medio. Van tan rápido, que lo declararon de urgencia en el Senado. 24 horas después del informe de la comisión. O sea que ni siquiera el Pleno discutió eso del Senado. Estamos hablando de democracia. Al otro día del informe de la comisión, no solo aprobó la comisión y nosotros estamos representados, aprobado. Segunda lectura, aprobado. Los diputados, aprobado. El presidente está obligado también a promulgar esa ley. ¿A qué es la prisa? Porque si usted va a los puntos, eso del candado, del doble candado, porque hay un candado, eso es Abinader que dice, yo quiero asegurarme que nadie vuelva y voy a poner otro candado. Está bien, presidente, pero ¿por qué la prisa? Eso de separar las elecciones, incluso contra voces autorizadas, no sería ahora, eso sería dentro de 8 años. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cómo es? Contando las horas. ¿Cuál es la prisa? Eso de que el procurador fuera por 4 años y que no se designe por un decreto del presidente, sino por el dedo del presidente, porque en el Consejo Nacional de la Magistratura es la propuesta que haga el presidente. Y ellos tienen mayoría, es decir, que el procurador o procuradora nueva va a ser por el dedo del presidente, no por decreto. Y no va a ser por 4 años, sino por 2. O sea, el que se inventó que eran 4 años, inicialmente lo convencieron, vamos a transarlo con 2. Ellos mismos se cantan y se lloran, proponen 4 y bajan a 2. Ellos mismos proponen reducir los diputados a 53 y ellos mismos lo bajan a 20. Ustedes no se dan cuenta que es un problema de ustedes mismos. Por eso yo decía al principio, sin ánimo de ofender, que están resultando esos señores legisladores menos serios que el loro de la 10ª de Juan Antonio Alí. Porque el loro, que es un animal, dice, yo solo sé decir corroboro, pero yo no me vendo por oro. En este caso no es que ellos se estén vendiendo por oro, pero están vendiendo su conciencia, su alma, están vendiendo su independencia de criterio, so pena. Por eso que son menos serios que el loro de Juan Antonio Alix. Lo dejo de ese tamaño solo con una sana advertencia de que el país, si así se van a hacer las cosas, va por mal camino. Tal vez no dé tiempo a hablar de La Vega, pues ya por La Vega ellos quieren sustituir un funcionario de elección popular que lo votó la gente por un decreto o por el dedo del presidente. Diputado Burgos, no sé quién es ese que quieren poner de alcalde de La Vega.
usted va a ser el alcalde porque lo dijo un dedo. Esa gente de la sociedad civil, Marcha Verde y Corporation, que decían que había una dictadura cuando Danilo, ¿por qué no hablan nada ahora de que vamos por mal camino? A un distinguido sociólogo, digo, vean, que ahí cómo tú vas a decir que aquí estamos en una dictadura. Y él dice, no jodas tú. O sea, como que él dice, esa vaina así, porque parece que está obligado a ser una dictadura. Con Danilo dijeron, hay una dictadura, y tú dices, ¿dónde es que estamos en una dictadura? Y marchan en la calle y decían de todo, hay una dictadura, hay una dictadura. Tal vez esos jóvenes no saben qué es lo que es una dictadura. Ahora yo quiero ver participación ciudadana, Marcha Verde, los comunicadores, aquellos que salgan a decir que vamos por bien camino. Nombrados. Creo que no hay tal urgencia. Eso no es prioritado. Eso no está en la mesa, ni en el estómago, ni en la mente de la gente. Eso es una cosa que ustedes inventaron, señores del gobierno, que ustedes van a imponer, señores del gobierno, y que porque es una necesidad. Será una necesidad de ustedes nada más, porque el país consulte o vaya a un referendo aprobatorio. ¿Qué opina usted de hacer una reforma constitucional ahora sobre este y este 4 puntos? Bueno. De seguro que solamente votarían los que tengan algún interés particular. Pero la gente dice, ¿con qué se come eso? Cuando la Primera Guerra Mundial empezó, que nadie supo por dónde iba. Se supo cómo empezó, pero nadie previó dónde iba a terminar. La prensa le llamaba a la guerra la máquina de picar carne. Y parecería que la máquina de picar carne se activó porque no hay otra explicación desde el punto de vista ni jurídico ni político para poder interpretar la necesidad, a propósito de la necesidad de la Asamblea, de la reforma, de haberlo hecho de esa manera. Yo no estoy cuestionando el fondo, pero ¿por qué la forma? ¿Por qué de urgencia? ¿Cuál era la prisa? ¿Qué estaba sujeto? ¿Qué estaba condicionado? ¿De qué dependía la aprobación inmediatísima? Ayer mismo, hace 24 horas, literalmente, presentamos un reportaje donde habían varios diputados diciendo que estaban esperando que la ley llegara. O sea, ayer no había llegado a las 8 de la mañana al Congreso y ya en la tarde, 3:30, estaba aprobada. Entonces, ¿cuál es la razón? Evidentemente que aquí hay lecturas que son jurídicas y lecturas que son políticas. La jurídica, al vapor, uno no la entiende. La política, ¿por qué exhibir ese nivel de contradicciones internas? El PRM en este proceso de discusión previa de la reforma fue oposición de sí mismo. Y quien quedó mal fue el presidente, mal en el sentido de que, pues si al final sabía que le iban a, porque él quería 2, mande 2 y no mande 4. Porque al final de cuentas le tumbaron el pulso con 53-20 y con los diputados nacionales también, que todo el mundo sabe para qué sirven los diputados nacionales, fichas y piezas de negociación política electoral en cada elección. El PRM debería, quizás la urgencia puede ser, porque la verdadera discusión va a venir después que se apruebe esta, que es la reforma fiscal. Y hay que pasar esa página rápido para entrar en la otra discusión. Mientras tanto, que este no sea el método para poder dirimir o discutir los problemas que le importan a la nación. Que las lecturas consecutivas, el no escuchar a los sectores, no sea la tendencia, el patrón o la norma que vaya a utilizar este Congreso. Ahí es que está el tema. Bueno, señores, y vamos a pasar ahora a otro tema que involucra también al PRM, que parecería, me da la impresión, de que se ha inventado la necesidad de la reforma, y como dice Nelson, es una necesidad de ellos porque nadie está viendo esa necesidad de esa reforma. Ahora, como todo estaba bien en La Vega, entonces hay otra necesidad. El PRM no tenía problema y se lo creó. Cuando Kelvin Cruz renunció, entonces por presiones internas, renunció la vicealcaldesa, que era la que tenía que asumir legalmente el cargo de alcalde, según lo establece la ley. Pero dicen Eddie Olivares, que es vicepresidente del PRM, y el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, que eso de ir a nuevas elecciones para sustituir las autoridades electas es una interpretación de juristas y de figuras tan calificadas, por ejemplo, como el expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara. Vamos a ver, tenemos algunos cortes. Ante los cuestionamientos de quién va a dirigir la alcaldía de La Vega tras la designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes,
El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, asegura que el ayuntamiento está siendo dirigido por un funcionario competente y descartó nuevas elecciones. Absolutamente descartada, porque no existe ningún mecanismo legal que permita la posibilidad de la celebración de nuevas elecciones. Las elecciones se celebraron en febrero, el 18 de febrero. Mientras que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que trabajan para resolver la situación. Sé que el presidente Abinader encontrará, con la sapiencia que tiene, la capacidad que tiene de escuchar, la mejor de los planteamientos y la mejor de las visiones para con este tema, y nosotros entre todos vamos a poder generar una solución que sea no solamente para atender a La Vega de forma particular hoy, sino que también podemos encontrar una solución para futuros casos que pudieran surgir, tanto de nuestro partido como de cualquier otro partido. Las declaraciones de los altos dirigentes del partido de gobierno se dan luego de que el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, manifestara que conforme a la ley electoral vigente se deben convocar unas elecciones extraordinarias en La Vega para elegir un nuevo alcalde. Deison Ovalles, CDN. Señores, ahí con Olivares, mi buen amigo y Paliza, volvió el loro de la décima. ¿Cómo Olivares, un hombre, un leyista como él, me va a decir que no hay necesidad de nuevas elecciones porque ya se celebraron unas elecciones? Bueno. Pero Olivares, las elecciones que se celebraron dictaminaron por el voto popular, por el voto de la gente, que Kelvin Cruz fuera el alcalde. Mayoritarísimo. Muy mayoritario, yo creo que llegó al 80%. Pero esa gente votaron por Kelvin Cruz, no porque el que designen ustedes por un dedo ahora. Se celebraron unas nuevas elecciones y en esas nuevas elecciones eligieron a un alcalde, eligieron a una vicealcaldesa. ¿Cómo es que no hay necesidad? Y Paliza, tú no te das cuenta del peligro de lo que tú has dicho. Dice Paliza que hay que buscarle una solución para futuras situaciones de este tipo. Es decir, que si ellos ponen a un tal diputado Burgos por un dedo, esa va a ser la solución para próximamente, cuando renuncie un funcionario electo por el voto popular. Esa es la democracia. Las elecciones son para eso. Ustedes reivindican como lo más democrático del mundo que aquí se celebran elecciones libres. Elecciones libres para que tú le digas al que fue electo que renuncie o lo nombre en otro sitio y tú poner uno a tu imagen y conveniencia. La vicealcaldesa dice que no se quedó porque estaba recibiendo muchas presiones, pero no muchas presiones para que no se quedara de vicealcaldesa. Le dijeron, tú puedes quedarte ahí, pero te vamos a poner una persona arriba. Y la vicealcaldesa, no recuerdo ahora el apellido. Amparo Custodio. Amparo Custodio. Esa es una municipalista. Esa ha sido 2 veces vicealcaldesa y ha estado ligada a la lucha municipal en La Vega por décadas. Ella fue candidata del Frente Amplio. Incluso hubo división en el Frente Amplio porque hubo un sector que decía, no, ella tiene que quedarse ahí y ella tiene que asumir, en ausencia del alcalde, que asuma la vicealcaldesa. Iba a ser difícil, iba a ser difícil. Entonces se están haciendo unos rejuegos de que no hay necesidad de elecciones. No me diga Olivares ni me diga Paliza que es un problema de interpretación. Ha hablado la máxima autoridad en esa materia de este país, con el prestigio que le acompaña, Milton Rey Guevara, que dice, presidente, usted cometería una falta grave si nombra por decreto o con el dedo un sustituto. En la Constitución de la República, dice Milton Rey Guevara, que no se lo ha leído Olivares ni se le ha leído Paliza, dice, es un puesto de elección popular. Por ende, la sustitución debe llegar vía elección popular si se produce un vacío legal como está ocurriendo ahora mismo. Entonces, no me acomoden la cosa, no me doren la píldora, porque si así comenzaron ustedes, van a terminar muy mal, pero no necesariamente imponiendo aquí un régimen de fuerza con la voluntad de una mayoría que gobierna, sino pueden terminar muy mal. Este pueblo tiene un fino olfato para darse los gobernantes que entienden, interpretan sus aspiraciones, su deseo y certidumbre en determinada coyuntura. Esto no es eterno, compañero del PRM. Bueno, solamente agregar ahí a ese comentario, don Nelson,
es que el PRM, no solamente violentando la voluntad popular, es que a quien tienen para sustituir y designar por dedo al diputado Burgos fue electo por el voto popular también. Entonces, para que renuncie a otro cargo de elección popular para sustituirlo también por el dedo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si usted escucha lo que dice el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, él dice, el presidente va a encontrar una salida, personalizando más de lo prudente, una solución que no solamente el presidente del Tribunal el expresidente del Tribunal Constitucional, sino también la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus ha dicho que debe ser elecciones. Deben ser elecciones porque renunciaron los que fueron escogidos por el voto. No, quien lo va a sustituir es otro electo por el voto popular para también nosotros sustituirlo por el dedo. Ese es el concepto. Y que la solución va a emanar de la figura presidencial, que es como diga el presidente. De verdad hay que reflexionar un poco y como diría por ahí un popular comunicador, como tomarse la pastilla, sí. Mira, una última cosa, es que en el fondo de esto hay una estafa a la confianza que depositaron los veganos. En todo esto hay un engaño a los deseos de los veganos y parece que la estafa es mayor porque todo apunta a que se sabía que Kelvin Cruz iba a parar en el Ministerio de Deportes y le dijeron, no, Kelvin, ponte de candidato que contigo ganamos. Y después que ganemos así con el 78, 80, te quitamos y te damos el cargo que hablamos. O sea, ya es un robo, no una estafa ni un engaño, es un robo a la voluntad popular de los veganos. Se burlaron de los veganos. Bueno, uno no entiende honestamente la necesidad de buscarse un problema de esta naturaleza y el Olivares dice que no hay necesidad de unas elecciones. Ahora no hay necesidad de elecciones porque no hay marco jurídico, porque ninguna ley lo dice taxativamente. Y en marzo del 2020, ¿qué ley decía que se podía hacer una elección con una cerrada? No había un marco jurídico para las elecciones extraordinarias que se hicieron aquí en 2020 municipales. ¿Tú lo viste el marco? No había un marco jurídico. Lo que hubo fue un acuerdo político que salvó la democracia de este país en un momento crítico. Entonces, realmente, los problemas de la democracia se resuelven con democracia. Y la democracia es ir a procesos electorales y contar votos. Y si no, que se lo pregunten a Maduro, ¿qué es democracia? Entonces, no se le tiene que tener miedo a eso. Pero lo que uno entiende, desde el punto de vista político, cuál fue la necesidad de generar un problema y una vez generado, generar otro. Y la solución a esos dos problemas es también generar otro problema, como acaba de señalar Yanese. Entonces uno dice, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde tuvo la intención política del principio? ¿Cuál era el concepto de imprescindibilidad que estaba en torno a los actores envueltos aquí, que tiene que ser de esta manera? Que no había otro ministro de Deporte. No había otro ministro de Deporte para evitar ese problema. Entonces ahora la solución, ¿cuál va a ser? Ojalá el partido de gobierno pues pueda convencer con argumentos, no solamente a la República Dominicana, sino a la sociedad de La Vega, de la pertinencia y las bondades de la salida jurídica que va a poner sobre la mesa. Porque de lo contrario, entonces, en el supuesto de que el proceso se siga generando y tiene la suerte de no tener una oposición en contra, y tiene la suerte de no tener una marcha verde en contra, y tiene la suerte de no tener una participación ciudadana en contra, y todo el mundo mutis en silencio total, pero en algún momento, si eso cambiara, las consecuencias serían diferentes definitivamente. Al inicio del programa quisiera agregarle algo a lo que hemos venido comentando, al uso de las mayorías y al discurso que hubo antes con relación a la dictadura de partido único. Ustedes lo recuerdan y eso se popularizó y especialmente la etapa del PLD bajo el liderazgo y la presidencia de Danilo Medina le tocó ser un dictador en la teoría y en la narrativa que se creó. Sin embargo, haciendo justicia a cómo se usan las mayorías, recuerdo que para el 2020, pasadas las elecciones del 2016, hubo muchísimas críticas al resultado de unas elecciones que todo el mundo sabía cómo venían. Eso era 60 y así pasó. Nadie podría alegar que fue fraude ni nada de eso. Entonces,
para la escogencia de esa Junta Central Electoral que resultó bajo la presidencia del doctor Castaño Guzmán. Fue un consenso con los partidos de oposición y el PLD y Danilo Medina tenían una mayoría absoluta para hacerlo. Igual la designación, la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral, que la presidencia recayó en Román Jaques, que es hoy el presidente de la Junta Central Electoral. Ese Tribunal Superior Electoral fue bajo un consenso de ese partido que supuestamente era una dictadura. Incluso la reforma del 2015, que fue bastante cuestionada y generó división a lo interno del PLD, se hizo un acuerdo interno después y después un acuerdo afuera con el PRD, con Miguel Vargas, y se le dio la característica de legitimidad y de consenso. Entonces, si a manejo inadecuado de mayorías, a propósito de la historia reciente y de lo que está pasando ahora, hay escuelas y hay escuelas, y hay versiones y hay versiones. Así que vamos a tener cuidado porque lo de La Vega, junto con la declaratoria de urgencia para aprobar la reforma, que no ha logrado consenso, entonces indica que sí hay una... Vamos por eso, esa narrativa que se creó de dictadura de partido. Bueno, hablando de dictadura, ahí viene las altas cortes. Hay que completar en la Suprema, completar en el TC, elegir una nueva Cámara. Y la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Espérense, porque si es con la misma prisa, ellos van a monopolizar esas elecciones democráticamente que vienen por ahí. Me vuelvo con Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Recibimos, como todos los miércoles, en la entrevista especial del periódico El Caribe y CDN Canal 37, a un invitado al que le damos la bienvenida. Es Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Gracias, un placer estar entre buenos amigos. Muy bien, Guido. ¿Cómo está Indotel? Yo sé dónde está, en la dirección, pero ¿cómo está Indotel? Reiterando las gracias por la invitación, que es lo primero, ¿no? El Indotel, en el último mes que tenemos en función, ha generado una agenda institucional que es el resultado de, primero, el respeto al principio de la continuidad del Estado, en segundo orden, un cuerpo de propuestas iniciadas por nosotros en el interés de que en este último trimestre diseñemos acciones fundamentales. La primera que orientamos fue en función de un esfuerzo de redireccionar recursos respecto a la solidaridad y apertura del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permitió iniciar un proceso de conectividad en todos los cuarteles del país. Vamos a comenzar en la zona sur, y hago la explicación. Por un tema de pobreza y exclusión social, el sur siempre ha sido golpeado. Y en el marco de una política general del gobierno dominicano, lo que concierne al combate de la delincuencia, a través de la seguridad, se identificó que en la República Dominicana solo el 25% de los destacamentos están conectados. Léase, si hay un conflicto determinado en Villa Jaragua y hay el mismo conflicto, el mismo actor en Vengan a Ver, no existe un nivel de conectividad en la información. Nosotros hicimos un levantamiento y a partir de la última semana de octubre vamos a comenzar con 42 en el sur, destacamentos, y 25 en los grandes centros urbanos de mayor conflicto. Ahora, hemos tenido reuniones tanto con el jefe de la policía como del ministro de Interior y Policía, en el sentido de que la fase previa a la conectividad se inicia con una etapa formativa, es decir, orientando en las ciencias de la computación a los oficiales, cabos o alistados responsables de esas áreas para que se familiaricen con la computadora, evidentemente, previo al proceso de conectividad, inclusive incurrir en arreglos fundamentales porque no se puede dar una imagen de modernidad de conectividad con un destacamento deteriorado. Entonces fue el primer esfuerzo que hicimos, ya lo tenemos en curso, repito, la última semana de octubre iniciamos en el sur. Pero también, ya en Indotel, iniciamos lo que muchos llaman la primera etapa del apagón analógico. ¿Qué es eso? Bueno, a través de un acuerdo también del BID, se determinó con un levantamiento que 940.000 familias en la República Dominicana no iban a poder dar el salto hacia el siglo XXI en términos de su televisión.
sectores populares, excluidos, que frente a ese desafío del siglo XXI, que es el tema de lo tecnológico, sus estructuras televisivas están obsoletas. Y lo que se hizo fue que se identificó en todo el país, comenzamos en esta etapa en el este, nos falta Pedrobrán y unos cuantos municipios de San Cristóbal para iniciar ese primer ciclo de apagón analógico, en el interés de que alrededor de 940 familias en el país estén en la era de lo digital. Se había hablado, Guido, perdón que te interrumpa, uno que le ha dado seguimiento porque somos parte de este proceso, de que las cajitas solamente se habían distribuido en el este y parte del Gran Santo Domingo. Pero cuando se habla de la fecha de noviembre, ¿va a entrar todo el país o solamente como estaba establecido? No, el 21 de noviembre es la primera fase, son 3 fases. Este y Santo Domingo. Este y Santo Domingo. Okay. Entonces, ahí, que es el Día de la Televisión, el Día Internacional de la Televisión. Ahí lo que habrá de pasar es que vamos a la primera etapa de la fase. El segundo orden va a ser el Cibao y el tercero el sur. Y la intención que el año que viene, ya para esta fecha, hayamos completado todo ese ciclo. ¿Cuál es el interés? El interés es que la modernidad no deje sectores excluidos. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que el concepto de brecha digital que tanto se ha utilizado no es otra cosa que no sea la distancia entre sectores económicamente excluidos que están imposibilitados de tener acceso a esas herramientas del siglo XXI. Por eso desde el Indotel hacemos el esfuerzo con el tema de la televisión, la gente le llama la cajita, pero son convertidores. Exactamente. Lo hacemos con el tema de los destacamentos, por ejemplo, en todo el territorio nacional. Y tenemos en agenda otros aspectos para que en un mapa de la conectividad que les voy a enseñar a ustedes, nosotros en el Indotel tengamos la satisfacción de que llevemos la conectividad a todos los puntos del país, porque es una manifestación de que verdaderamente el Indotel está en el siglo XXI. Y a propósito de conectividad, generó muchas expectativas en el momento de la creación del Indotel por el desfase que teníamos tecnológico con el resto del mundo, pero 2 décadas y media después, ¿qué tanto lastre hay, qué tantos pendientes institucionales en materia de maximizar la conectividad y de hacer algo tan simple como universalizar el Internet está pendiente? Ok, con gusto. Mira, lo primero que es una ley del 98. Y evidentemente el que lee la ley hoy, hay referencia hasta al fax, que es una herramienta que en esta época es obsoleta, lo que implica que ese marco jurídico del Indotel tiene que ser remozado, renovado, actualizado. Sin embargo, yo creo que uno de los elementos característicos en ese esfuerzo del mapa de la conectividad revela el rezago que hay entre una sociedad que está en el siglo XXI en el discurso, pero en la práctica no. Y tú ves en ese mapa que el factor exclusión social y pobreza es el común denominador de la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo, yo les voy a dejar el mapa a ustedes. ¿Dónde hay mayor nivel de conectividad? Los grandes centros urbanos. La capital es el punto, la capital del Gran Santo Domingo, donde hay un mayor nivel de conectividad, 29.7. Pero cuando tú haces la comparación y te vas a Elías Piña o a la frontera, 7.7. Esas distancias lo que revelan son dos cosas. En primer lugar, que muchos sectores que han debido invertir en el sector no lo han hecho con la dinámica que uno esperaba. Y tú tienes una situación de carácter económica que casi la mayoría de las personas que abordan el tema no se van más allá de la lógica del Indotel. Yo creo que cuando tú evalúas cifras estadísticas, por ejemplo, te darás cuenta que en materia del sector de las telecomunicaciones ha existido un descenso respecto al impacto del PIB. Te darás cuenta que hay dos elementos distintivos. El primero, este año, en la análisis que se hace del Banco Central respecto al tema de las telecomunicaciones, bajamos 1.8 del PIB. Y en la generación de empleo hemos descendido significativamente. Hay solo 38.000 personas que viven directamente del empleo del sector de las telecomunicaciones. Eso obedece a un factor. En el sector ha existido un proceso de tercerización de muchos servicios. Por eso tú te darás cuenta que hay mucha gente que está vinculada al sector de las telecomunicaciones, pero está en el sector informal de la economía. Y me decía un economista amigo que no puede ser posible que en la economía dominicana el 59% de las actividades estén en el sector informal y eso no impacte en el sector de las telecomunicaciones. Eso es una realidad. Sin embargo, el desafío de nosotros como institución es cubrir los espacios donde por una razón u otra muchos sectores entiendan que no hay un nivel de rentabilidad en la inversión. Las características fundamentales de una empresa, en este caso prestadora de servicios, es invertir, tener un compromiso social,
pero invertir donde hay rentabilidad. Exacto. Eso está fuera de discusión. Eso lo que tenemos que hacer nosotros es crear las condiciones para que esa mano solidaria, consecuente del Indotel, también llegue a esos sectores. Por ejemplo, a partir del próximo año, porque hay un tema de ejecución presupuestaria que tenemos que respetar, nosotros hemos priorizado ya el tema de la conectividad en los centros de atención primaria, en los parques. Quienes vienen de pueblo saben perfectamente el impacto que tienen en los parques. Estamos pensando también en las escuelas. Ya hemos hecho un acuerdo, hemos conversado con autoridades del sector educativo para que la conectividad y las herramientas tecnológicas no son un elemento tan distante del ciudadano. Yo pienso, por ejemplo, en el muchachito de Villajaragua, que sus padres son agricultores, pero no tienen los recursos para comprar una tablet, pero tampoco hay un centro tecnológico comunitario en su comunidad. Entonces, yo creo que en esa dirección el Indotel va a invertir el próximo año todos sus esfuerzos y recursos en eso, en que el concepto de brecha digital se cierre y que permita que la mayoría de los dominicanos y dominicanas accedan a esas herramientas. Guido, precisamente en el apartado de educación, si hay cifras por parte de Indotel de cuántas de nuestras escuelas en este momento tienen acceso a Internet, si hay data y estadísticas sobre eso. Y hay una segunda pregunta que quiero hacer que tiene que ver con la seguridad ciudadana. El tema de la tecnología es que puede permitirnos dar grandes pasos, pero también nos expone a delincuentes, a situaciones de ciberseguridad. En República Dominicana recientemente hemos visto vulneración de la identidad de las personas, en fin, y hemos incluso acudido ante la Procuraduría General de la República y no necesariamente se tiene una agilidad en la investigación de quién podría estar detrás de estos delitos. ¿Qué puede hacer Indotel en ese sentido? Son dos preguntas. Bueno, lo primero es que el mapa de la conectividad en las escuelas está en la geografía, no lo hemos numerado. Y hay, sin lugar a dudas, un mayor nivel de desconexión en el sur. Y eso lo vamos a cubrir por un tema de pobreza, exclusión. Y fíjate que yo hice los cálculos en función del dinero que tengo disponible. A partir del año que viene, otra será la historia. Pero se va a priorizar el tema de la conectividad en las escuelas. El tema de los delitos de alta tecnología, creo que es un tema interesante. Y aunque muchas personas lo asumen hasta con risa, yo quiero llegar aquí a la triste conclusión que a veces la creatividad delictiva de los ciudadanos nuestros y de otra parte del mundo superan la capacidad de prevenir ese tipo de delitos. Yo debo anunciar, por ejemplo, que nosotros vamos a inaugurar en los próximos días un programa que se llama No me llames, no molestes. ¿Por qué? Porque hemos recibido de parte del sector bancario los niveles de preocupación del número de víctimas de llamadas y de timadores profesionales. Yo quiero dar dos ejemplos aquí que la gente se puede reír, pero revela la capacidad creativa de ese mundo delictivo. Bueno, un alto oficial de jerarquía superior me explicó que fue víctima de una llamada y que el delincuente no se percató de su nombre y fue hasta su despacho. Hablo de un militar de alto nivel, para que tú veas que no tiene límite. Y lo segundo es que esto le va a generar risa a ustedes, pero hay un periodista que se llama Georgie Rodríguez, un reconocido, que lo llamó un timador, de esos muy diestros, y le dijo, mira, Juan TH acaba de tener un accidente, por favor, mándame tanto dinero. Y él le iba a girar el dinero. Y el tipo cometió un solo error. Le dijo, dice Juan que gracias a Dios lo ayudaste. Dice él, no, ese no es Juan porque Juan no cree en Dios. Ay. Te doy esos dos ejemplos para que tú veas que no hay límites en la actividad delictiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en el Indotel? Primero, diseñando acciones educativas. Al ciudadano hay que educarlo respecto al tema porque cualquier persona puede ser embobado en algún momento. Pero en ese mismo orden, a mí también me preocupa cómo esas estructuras delictivas, en el caso específico de las cárceles, quiero decir y subrayar en el país, el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en un delito vienen de las cárceles. Entonces, por eso, cuando hemos hecho un esfuerzo, que mucha gente legítimamente pone sus dudas, respetamos eso, de que hay que perfeccionar esos mecanismos, es porque hay segmentos de la sociedad dominicana que han sido penetrados por la habilidad tecnológica de muchos que al no encontrar límites le dan un juicio distorsionado y una razón equivocada al uso de la tecnología. La legislación no solo basta. Yo pienso que la legislación tiene una especie de rezago por las habilidades de nuestros delincuentes, pero hay que hacer un esfuerzo en esa dirección y Indotel va a hacer una contribución con el tema de la educación.
Guido, pero disculpa, hay algo que me gustaría saber. ¿Tiene Indotel la posibilidad técnica de identificar, evidentemente con las prestadoras de servicio, quién es la persona detrás de alguna acción específica? Sí, claro. Claro que sí. Existe la Claro que sí. posibilidad. Existen los mecanismos para eso. Inclusive, no sé si haciéndolo de público conocimiento le genera una información a esos niveles de creatividad delictiva, pero sí. Y es evidente que nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar más las alertas para que la gente entienda cuando lo están timando o no. Pero sí, el Indotel tiene técnicamente esa capacidad. Bueno, ya que tú mencionas las cárceles, se dice que de la cárcel proviene una gran cantidad de delitos. Entonces estuviste visitando una cárcel y ahí parece que mencionaste lo de bloquear. Un periódico te recordó que tienen 10 años anunciando bloquear las señales de la cárcel. ¿Tienes tú alguna fórmula nueva, algún librito? No, déjeme explicar lo que es, porque hay un tema de buena voluntad y un tema técnico que tenemos que respetar. Acuérdese que Indotel es el órgano donde concurren varios actores fundamentales. Las cableras, la radio, las prestadoras de servicios. Y yo debo decir lo siguiente, yo aprovecho la oportunidad para decir que las prestadoras de servicios siempre han tenido una voluntad de contribuir con el proceso. Ahora, vamos a definir el tema de las cárceles. Mire, lo que ha pasado es lo siguiente, además de las cifras estadísticas que tenemos a mano, es lo siguiente. Es evidente que hay una discusión técnica entre prestadores de servicio y la voluntad de hacer las cosas correctamente. ¿Cuál es la tesis que se ha sostenido? Diciendo, en los entornos poblados, el bloqueo se dificulta más que en otros lugares. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos 4 centros carcelarios donde no tienen el tema de la población alrededor y eso nos facilita una solución. Yo quiero ser preciso en esto porque lo hemos conversado con doña Miriam. El establecimiento de bloqueos no significa impedir que las personas accedan a mecanismos de comunicación. Lo que pasa es que las prestadoras han instalado en muchos centros ya teléfonos formales, con eso no estamos impugnando nada. No estamos conculcándole el derecho a ellos a comunicarse, no, es un derecho legítimo. Lo que estamos impidiendo es el uso de otras herramientas que terminan en prácticas delictivas. Y lo explico técnicamente. Cuando se instale ese proceso, las personas no van a poder utilizar los celulares para comunicarse e incurrir en un sinnúmero de delitos. Más bien, siempre tendrán la oportunidad de llamar. Y en este caso, como vamos a iniciar con 4 centros carcelarios que no tienen el problema de los entornos, podemos decirle a la población que no habrá grandes dificultades. Por una experiencia hasta de carácter familiar, ¿no? Yo conocí la cárcel en otra etapa de mi vida, yo era un niño, y entonces me llevaban a visitar a mi padre, era La Victoria. Bueno, esa Victoria hace tantos años no es la Victoria de hoy día, porque ahí no había población. Ahora cuando tú vas a generar un bloqueo en La Victoria, es que grandes núcleos están asentados en su entorno, y tú no puedes pedir a una prestadora de servicio que en aras de resolver un problema tan importante como el tema de bloquear, impida que los usuarios del sector también actúen. Entonces, ese es el tema que tenemos que distinguir. Mira, a propósito de cárceles, se quedó un problema pendiente en La Victoria, que hubo un cable de fibra óptica de 2 kilómetros y pico y la población se quedó esperando. Es decir, que es una labor titánica poder bloquear las señales. Sí. Cable de fibra óptica que yo no sé cómo se instaló Nelson, de Sabana Perdida a La Victoria. La gente sabe que un decreto a mí no me va a cambiar mis convicciones. Eso es el resultado del nivel de complicidad que ha tenido el sistema carcelario dominicano. Porque, ¿cuáles son las fórmulas para que esos ciudadanos que guardan prisión tengan acceso a esas herramientas tecnológicas? La complicidad. Alguien se las colocó. Claro. Alguien por dinero encontró eso. Por esa razón es que nosotros cuando hemos planteado la posibilidad del tema de los jammers o bloqueadores, queremos que el monitoreo, y quiero subrayarlo, esté en otras manos. Es decir, que sea el DNI, que sea Indotel, que sea otro organismo que pueda evaluar efectivamente quién podría interrumpir ese proceso de observación efectiva en el sistema carcelario dominicano. Guido, tú dices que estamos preparados para noviembre. Sin embargo, la inversión que hemos hecho los medios para poder estar preparados, por lo menos en esta zona este,
los transmisores, que es un proceso que le ha salido costoso a todos los medios. No todos han podido hacer la inversión. Me gustaría saber, a esta fecha, ya hoy, ¿verdad? 2 de octubre, ¿cuántos medios estamos preparados para entrar en la televisión digital terrestre a partir de noviembre? Okay. Y también, ¿cómo va el tema de la supervisión de frecuencias que operan de manera ilegal? Okay. La que más impacto y preocupación nos ha generado, el tema de la ilegalidad. Yo siempre he dicho que en el país hay una especie de lamentable cultura de la ilegalidad. Y donde más nos impacta es en el tema de la estructura y el espectro radial. Yo quiero comenzar aquí este intercambio entre amigos diciéndole unas cifras que van a ser un poco estremecedoras en materia del espectro radial, porque estamos hablando de ilegalidad. Bueno, hay 2 categorías, las que son irregulares y las ilegales. Me explico. Las irregulares son aquellas que en un tránsito estuvieron revestidas de legalidad, pero incurrieron en un incumplimiento. Esas alcanzan a 93. Ahora, 29 son las que son técnicamente ilegales y nunca han transitado el camino de la legalidad. ¿Qué hicimos nosotros? Recibimos a los actores institucionales, hicimos un levantamiento, cotejamos la información y ya ustedes han visto cómo hemos comenzado a proceder respecto del tema de las ilegales. Vamos a irnos a una pausa comercial. Sí. Cuando regresemos tenemos más de esta entrevista especial con Guido Gómez Mazara, director de Indotel. Ya regresamos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Tenemos entrevista especial hoy con Guido Gómez Mazara, quien nos acompaña en este desayuno que se convierte después en almuerzo y que ustedes pueden ver además extendido en el periódico El Caribe en su versión impresa y también digital y en nuestra página cdn.com.de. Federico. Gracias. Guido, yo soy usuario de servicios de telefonía, como todos, y tengo un contrato con una compañía telefónica que tiene un combo, un paquete multiplan, y necesariamente yo tengo que ver cómo todos los meses 400 minutos de una línea fija que no utilizo se pierden, no se acumulan, no se monetizan, pero tampoco puedo prescindir de ello porque la arquitectura del paquete mercadológico me obliga a mí al todo incluido. Y así como la ley del 97 y habla de figuras desfasadas y superadas, así mismo me pregunto, los contratos que están sobre la mesa, los contratos de adhesión de las compañías prestadoras de servicios, ¿no merecerían una revisión a la luz de las nuevas realidades de telecomunicaciones? Totalmente. Inclusive, tú sabes que por la misma estructura del Consejo Directivo de Indotel, hay quien representa a los usuarios. Y evidentemente tiene que hacer un esfuerzo en esa dirección. Es una persona que viene de los medios de comunicación, muy amigo de todos ustedes. Pero yo lo que creo es que en la etapa de nosotros al frente de Indotel, sin ánimo de generar intranquilidades, yo pienso que hay que priorizar la defensa de los usuarios, que constantemente se quejan por la calidad de los servicios y porque sienten que algunas empresas prestadoras no están a la altura de las circunstancias. Es evidente que nosotros tenemos que levantar como institución la mayor capacidad de recibir quejas de usuarios y tramitarla correctamente para traducir en una mejoría sustancial del servicio. Yo antes de ser presidente de Indotel también soy usuario y al igual que tú he padecido los efectos de un servicio no del todo con calidad. Yo lo que sí creo es que a la luz de la actual coyuntura nosotros no solo tenemos que revisar la ley, sino la relación del usuario con muchas prestadoras de servicios. Quiero preguntarle también sobre la solicitud que ha hecho ADOCO de revocación de concesión a 2 canales específicos, 7 y 21, si no me equivoco, sí. ¿Y cómo va ese proceso? Nosotros recibimos formalmente esa iniciativa, es tendente a un conflicto que existe en la República Dominicana, nosotros vamos a conocerlo como consejo y vamos a tomar una determinación al respecto. Todo el mundo sabe que nosotros tomamos como cuerpo colegiado en esa dirección, pero a mí no me va a temblar el pulso de tomar una decisión respecto a lo que debe ser legal y justo, que la población tenga la tranquilidad suficiente de que nosotros somos los garantes de la legalidad en el país y que vamos a conocer del proceso y vamos a tomar una decisión en el marco de los plazos establecidos por la ley. Guido, las interferencias, las ondas hercianas, que es lo que le llaman. A veces en la 27 de febrero hay unos tramos, pero en la frontera. Ahí terrible. No sé si tú te encontraste con algún problema, si ya eso se resolvió, las emisoras haitianas que intervienen aquí. ¿Qué tienen ustedes? Vamos a hacer la explicación. Yo el día 11 voy a Dajabón, invitado por toda la estructura de dirección fronteriza. Y el tema principal que me trataron fue eso, interferencias.
votaron otro tema, y yo quiero que no se me cite incorrectamente. El carácter de ilegalidad tendrá una respuesta de Indotel, no porque el habla o la lengua no sea la del español, sino porque no llena las expectativas de legalidad. Y yo debo reconocer que ese es nuestro principal desafío. Sin lugar a dudas, las interferencias son un dolor de cabeza. Y digo yo, y lo puedo anunciar aquí, tenemos el personal contratado ya, también vamos a utilizar el esfuerzo institucional de Indotel para contribuir a una profundización de la conciencia dominicana en esa parte del país, porque es evidente que el que se desplaza a esa parte de la frontera, sobre todo más el punto al sur, se dará cuenta cómo el tema de las interferencias perturba y en ese mismo orden cómo hay una penetración significativa de emisoras del hermano país que es Haití. Guido, en un proceso, en un momento se dijo que se iba a invertir o se iba a convencer a las empresas de telecomunicaciones de que invirtieran en toda la franja fronteriza, porque eso iba a ayudar con la seguridad ciudadana, todos los planes que tenía el gobierno al llegar, y iba a mejorar, por supuesto, la conectividad en todo el litoral fronterizo. Eso ocurrió porque también había una relación respecto a la liberación de frecuencia para que ellos pudieran hacer esos trabajos. ¿Eso ocurrió? ¿Hay conectividad? ¿Sabe el gobierno lo que pasa en la frontera? Sí, nosotros hicimos ya el mapa de la conectividad y tengo que admitir aquí que el punto más frágil de conectividad es la frontera. Coinciden múltiples factores, pero es la frontera. Ahora, yo debo sostener lo siguiente. En ánimo de defender las políticas de inversión del sector, hablo de la prestadora de servicios. Los últimos 10 años, las prestadoras han experimentado un proceso significativo de inversión. Los últimos 10 años han ido desde $500 millones a $1.500 millones, en el marco de una situación económica difícil, porque hay que decirlo. Ahora, lo importante del tema de la frontera, nosotros tenemos un departamento, una área, una dirección que se llama el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y nosotros este año vamos a hacer un mayor esfuerzo de recursos para compensar ese tipo de dificultad que hemos tenido en la frontera, porque todos queremos un fundamento del espíritu nacional en la frontera. Todos queremos que las cosas marchen bien, pero hay que hacer las inversiones del lugar para preservar no solo el espíritu de los dominicanos, sino para garantizar que los servicios, en este caso como los servicios telefónicos, lleguen con un nivel de calidad. Eso es importante. Nosotros vamos a invertir muchos recursos en el tema de la frontera. Pero el gobierno, no sí. el sector privado. No, lo que hace el sector privado es, nosotros tenemos que convencerlo. Pero ojo, tenemos que ser tan respetuosos haciendo conciencia de que la inversión privada va donde hay un nivel de rentabilidad. Claro. Lo que tiene que hacer el gobierno es ir al auxilio de esos ámbitos donde la mano de la inversión privada, por un tema de estrategia de inversión, no llega. Yo no le puedo pedir ni obligar a algún actor del sector, invierta en Pedernales. Claro, lo que tenemos que garantizar es que si la inversión no impacta en Pedernales, la mano y el criterio solidario del Estado, vía Indotel, llega allá. Por ejemplo, tú puedes estar seguro que nosotros no nos detuvimos pensando si las prestadoras invirtieron en el sur con el tema de los destacamentos. Ahora, nosotros fuimos porque el tema de la seguridad es un tema fundamental. Lo vamos a hacer también en los centros de atención primaria, lo vamos a hacer en la escuela. Y reconozco que hay plena conciencia en el sector de la telefonía de ayudarnos. Yo quiero aprovechar la oportunidad, por ejemplo, para decir que los amigos del sector tienen un poco de preocupación por el tema de la permisología, porque quieren invertir en muchas demarcaciones y hay algunos problemas y dificultades con las salas capitulares que, muy a pesar de que nosotros enviamos la estandarización de los precios, actúan al margen de la racionalidad y la legalidad. Aquí hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que impide esos cobros. Sin embargo, existen salas capitulares que actúan al margen de la legalidad y obstruyen la posibilidad de que la inversión llegue allá. Es decir, queremos que se invierta en el sur o en todo el país, pero cuando van a invertir tienen el conflicto de la incomprensión de muchas salas capitulares que no actúan de la mejor manera posible. Hemos hecho el esfuerzo de conversar con ellos, repito, mandamos el estándar de precios a cobrar y hemos hecho todos los contactos con la Liga Municipal Dominicana al respecto. Yo aspiro y espero que si queremos inversión que llegue, tenemos que garantizar que esa inversión fluya, no obstruyendo con tácticas dilatorias ese tipo de inversión en toda la parte del país.
Guido, me parece que, bueno, en su origen el Indotel estaba en una sede alquilada prácticamente. Sí. Y me parece que tiene, si sigue así el estatus jurídico, puede que tenga más de 25 años el contrato de alquiler. Tiene 25 años. A la par de que la sede principal de una institución que por su dimensión, que se acrecienta con el desarrollo tecnológico, tiene casi un peso ministerial, también que no tiene un inmueble donde está su sede física, sí tiene uno en la zona colonial que tiene otra funcionalidad, que es el Palacio de las Telecomunicaciones, el Museo de las Telecomunicaciones, que está un poco abandonado, que quizá habría que ver cómo se relanza. ¿Cuál es el estatus de ambas situaciones? Déjame decirte que a modo de chanza los muchachos del Indotel me dicen que el dueño del edificio tiene un pacto con el diablo. Porque por 25 años ha rentado ese edificio al Indotel a un precio que cada vez que hay que pagarle, por lo menos en este mes que yo he estado frente a Indotel, soy candidato a una consulta cardíaca. Porque $100,000. Además de $100,000, además de los pagos que hacemos por el tema de los parqueos. Claro, ese contrato estaba ahí, no lo hice yo. Sin embargo, le quiero llenar de esperanza porque el llamado hoyo que está en la 27 de febrero, al lado del Ministerio de Industria y Comercio, es propiedad del Indotel. Ya el Ministerio de Vivienda hizo el contacto con nosotros, se ha comprometido que la licitación la va a sacar en diciembre y nos debemos mudar a ese edificio, según ellos, en año y medio. El Indotel tiene los recursos, la disponibilidad, porque estamos dedicándole nuestras plegarias a Dios para que nos ayude a salir de ese edificio que tiene 25 años concentrando las principales oficinas de Indotel. Debo hacerte la aclaración de que el centro Indotel, que está en la zona colonial, ha sido remozado internamente. Desde que llegamos allá, no solo por nuestra fascinación por la zona colonial, sino por el valor arquitectónico que tiene el edificio, que era el anterior edificio del Palacio de las Telecomunicaciones. Ahí hay un museo interesantísimo y yo adelanto que vamos a relanzar el departamento cultural con personas muy amigas de ustedes, no queremos hacerlo de público conocimiento. Yo la conozco. Gente que viene del mundo cultural, que ya va a trabajar en ese tipo de situaciones. Debo decir que vamos a inaugurar esa actividad con una joven, conocida por ustedes también, en una etapa y un proceso de educación a nuestros niños y niñas sobre el tema del acceso vía internet a la pornografía, que es un tema de un bastante dolor de cabeza que tenemos los padres con niños, porque salimos a actividades productivas, no tenemos ningún tipo de control, y ella va a iniciar toda una etapa educativa a través del Centro Cultural Indotel, en el interés de preparar a los padres en un tema tan perturbador como es el tema del acceso que tienen nuestros niños y niñas a la pornografía infantil. Estamos a puertas de una reforma fiscal y República Dominicana tiene una alta carga impositiva en materia de telecomunicaciones. Nada más hay que ver la factura que le llega a uno mes a mes. Si no me equivoco, es el segundo país de América Latina con la tasa impositiva o la carga impositiva más alta después de Brasil. Quiero preguntarle sobre ese particular y si usted cree que eso va a variar de alguna manera. El gobierno dice que no nada más es cargarnos de impuestos, sino también racionalizar otros que tal vez ya no están cumpliendo su cometido. Okay. ¿Sería demasiado optimista pensar que va a variar? Ok, vamos a ir de lo general a lo particular. Sí. Yo creo que cuando el presidente de la República introduce el tema de las reformas, hablo en plural, el que mayor perturbación va a generar en los bolsillos y el estómago de la gente es la fiscal. ¿Cuál es el desafío esencial de esa reforma? ¿Cómo los dominicanos y dominicanas somos capaces de compensar un déficit del 4% del PIB, que cuando yo calculo aritméticamente en materia de finanzas públicas son 255.000 millones de pesos? La pregunta que se hace todo el ciudadano es, ¿hasta qué punto incremento del recaudo significa disparar las tasas? Y eso tiene efectos inflacionarios. En el país, las últimas 7 reformas fiscales que se han hecho, ninguna ha pasado del 2% del PIB. Ninguna. Y el gobierno anda recaudando esos recursos. El desafío de nosotros es que el ciudadano sepa que esta procura de 255.000 millones de pesos no le va a afectar su día a día, su vida. Ahora, en el sector de las telecomunicaciones es evidente que hay que hacer un esfuerzo significativo para que una herramienta del desarrollo, como es el acceso a la modernidad, digo yo, ¿no? ¿Verdad?, no implique que los impuestos dificulten el carácter global del acceso del ciudadano. Tú no puedes decir, bueno, hay mucha gente que habla de que es un derecho de cuarta generación.
por ejemplo. Entonces tú no puedes garantizar nivel de acceso a la mayoría cuando tú tienes cargas impositivas en el sector. Una de las múltiples maneras de incentivar ese acceso es reduciendo los niveles impositivos. Y en el caso específico mío, yo quiero decir que en el gobierno hay muchos escenarios racionales, inteligentes para procurar esos recursos. Yo digo que cada vez que me plantean el monto de los 255 mil millones de pesos, yo pienso en las exenciones fiscales, que representan 355 mil millones de pesos. Y si nos sentamos a discutir con racionalidad algunos ámbitos de las exenciones fiscales que ya cumplieron su ciclo, lo importante es que pensemos más en eso y no seguir cargando el mundo de la tecnología. ¿Pero no consideran, por ejemplo, eliminar el selectivo? Eso es uno de los temas que está ahí, pero yo lo que sí creo es lo siguiente, que en un país como el nuestro, donde las exenciones fiscales alcanzan el 5% del PIB, cualquier tipo de actividad que procure el Estado de generarse sus recursos que necesita, tiene un escenario ideal como ese. No estoy diciendo que ninguna sociedad avance sin exenciones. Tú no puedes explicar el crecimiento de Balaguer, por ejemplo, yo no soy balaguerista, entre el año 66 y 78 sin la política de exenciones. Pero eso era la época, eso era la coyuntura. Lo que pasa es que hay sectores de la economía dominicana que tienen exenciones hace 50 o 60 años. Eso hay que revisarlo. Y frente a eso yo pienso que en el gobierno hay la inteligencia suficiente para procurar esos recursos sin impactar terriblemente los bolsillos de la gente. Tú mencionas la política de exenciones. Me acordé que tú eres político. Se nos va a acabar el tiempo, hay que hacerte una pregunta política. Tengo una pregunta y como una inquietud. La pregunta es que están surgiendo algunas encuestas de los llamados presidenciables, por lo menos 2 públicamente, pero por debajo está quemando. Todo el mundo está haciendo su encuesta, no sé. ¿Qué tú opinas de eso? Si tú te estás midiendo. Bueno, la gente dice, ya se destapó la caja de Pandora, la olla de grillo. Esa es la pregunta. Okay. Y la inquietud es, si tú llegaste ahí por una cuota, y te digo lo siguiente, por ejemplo, tú sacaste 59.000 votos, ¿verdad? Tú tienes 59.000 y parece que te correspondió un cargo. Y lo digo así porque Ramón Alburquerque, que también participó en la primaria, te felicitó antes de nombrarte. Dice, la gente dice, está orejeado con el decreto, que Guido va para Indotel. Y la gente dijo, ¿y para dónde va Ramón? Pues Ramón se ha quedado fuera. Ok, vamos por parte. Miren, en época de mucha turbulencia, en mi casa, mi mamá, como no me podía dejar salir, me regalaba libros. Y uno de los que siempre me marcó fue el de Baltasar Gracián, que se llama El arte de la prudencia. Quizás es el libro que yo tengo como referencia inmediata frente a la actual coyuntura. Los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, hemos generado una especie de constante comportamiento irracional y nunca nos detenemos. Yo soy parte de una generación que lo único que aspira es asimilar los errores del pasado. Y yo no tengo edad para ponerme loco. La actual coyuntura en un país rumbo a una reforma debe de generar el nivel de comedimiento suficiente en mis compañeros de partido para reconocer que el éxito a futuro depende solo del buen desempeño del gobierno y que ese carro no puede conducir a éxitos electorales hacia el futuro. La presidencia de la República no se construye en un microondas. Es el resultado de fuerzas sociales, coyuntura, talentos y capacidades. Y aunque yo admito la principal culpa en la clase política, permítanme frente a ustedes también distribuirla. Yo creo que los medios de comunicación han contaminado la idea aspiracional de los políticos. Porque hay mucha gente que cree que solo la fuerza del bolsillo de los presupuestos publicitarios le dan la categoría de presidenciable. Y yo los invito a ustedes que contribuyan a calificar el producto político sobre la base de auscultar calidades, competencias, formación, preparación y destreza. Porque el proceso de arrabalización de la aspiración presidencial ha dañado la política en el país. Aquí hay gente que piensa con faltas ortográficas, pero se busca a 3 periodistas, invierte dinero en las redes y se cree que es presidenciable. Frente a eso, en la política dominicana, todo el que ha creído que la fuerza del dinero lo va a imponer, ha terminado en fracaso. Hay una jurisprudencia muy fresca y muy reciente. Frente a eso, ¿qué yo opino? Yo fui invitado por el presidente de la República a una reunión post-victoria electoral. Y aunque el compromiso es no entrar en detalles, y yo voy a mantener ese compromiso, yo creo que lo único importante ahora es demostrarle a la sociedad dominicana
que tenemos el nivel de madurez suficiente y que no vamos a reproducir los esquemas del viejo partido, donde las mayorías electorales se traducían en irracionalidad y creíamos que era posible llevarle los conflictos del partido a la sociedad. Aquí hay espejos que están ahí muy recientes. Aquí hay gente que creyó que su partido era una fábrica de presidentes y se comportaron de forma arrogante, prepotente, altanera. En el partido tenemos que ser más humildes. Miren, la mayoría electoral no es una mayoría nacional. Nosotros ganamos elecciones en el marco de un nivel de abstención altísimo y tenemos que actuar con humildad. Hablar en primera persona nunca es elegante, pero tú me planteaste el tema. Yo lo único que estoy concentrado es en la gestión de Indotel. Y dije que hasta el año 27, a principio, nadie me hablara de otra cosa que no fuera eso. Pero además, el único que tuvo los pantalones para competir contra él fui yo. La saqué 59,000 votos. 6% de los votos. Pregúntale a los otros si pueden competir sin el presupuesto que manejan. Porque el que está conmigo hacia lo interno del PRM o en la sociedad, está conmigo porque entiende que yo tengo la formación, la preparación, el talento y las capacidades. Inviten a otros que aspiren y siéntenlo ahí, díganle, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, inequidad social, no tienen dominio temático. Lo que pasa es que el problema es que el producto político dominicano, y no hablo del PRM, hablo de la sociedad en términos generales, se ha dañado porque la fuerza del dinero ha perturbado la idea de un político. O sea, tú sentabas a Peña, Bosch, a Balaguer, salvando la distancia, tenían una estructura de pensamiento, un nivel de formación, una capacidad, un talento, pero aquí no. Aquí hay un juego de complicidades entre los partidos políticos por un lado, los medios de comunicación, que hacen a gente presidenciable por la fuerza de la cartera, no por sus ideas. Entonces, estamos frente a un problema esencial de la lucha política. Al final, yo voy a esperar el 27 con tranquilidad, no me voy a desesperar. Yo invito a mis compañeros de partido que seamos armoniosos, que no nos maltratemos, porque nosotros hemos dado muestra de que solo juntos ganamos. Y lo que concierne al tema de las cuotas, déjame decirte lo siguiente, yo no soy un político de cuotas. En el año 2020, cuando ganamos las elecciones, todo el mundo sabe que yo preferí empujar los procesos judiciales para no ir al gobierno. Y en el abanico de ofertas, lo que uno habla con un presidente nunca lo dice, pero en el abanico de ofertas que me hicieron ahora, habían 2 ministerios en juego. Y yo preferí decir que no, que yo me sentía más cómodo en esta posición, porque en esta etapa de mi vida yo quiero gestar cosas que tengan impacto en la sociedad. Y frente a eso yo me voy a tomar mi dosis de paciencia, porque repito, los liderazgos políticos no se construyen en microondas. Yo le dije a mis compañeros, ¿cuánto empleo dio Luis Abinader antes de llegar a ser presidente? Ninguno. ¿Cuánto dio Leonel Fernández antes de llegar a presidente? Ninguno. Hipólito duró 20 años entre ser ministro de Agricultura y candidato presidencial y no dio empleo. Y Danilo Medina se fue 7 años de Palacio y no dio empleo. Esa lógica de que el que da empleo es candidato, o el que tiene 4 periodistas que lo chulean periodísticamente es candidato, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero los votos de Albuquerque no alcanzaban ni para un carguito ahí. No, pero Ramón es una... Primero, Ramón, ¿y por qué se quedó fuera? Ramón es una figura emblemática del partido y yo siempre lo trato con respeto, por su formación intelectual, por su hoja de vida. Yo no participo en las conversaciones privadas entre el presidente de la República y Ramón, pero Ramón, libra por libra, es un político que tiene condiciones excepcionales para ocupar cualquier posición. Habrá que preguntarle al presidente de la República o al mismo Ramón si está en condiciones de participar en el tren gubernamental. Gracias, Guido. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, que nos ha acompañado durante esta mañana. La entrevista completa, porque seguiremos hablando, la verá en el periódico El Caribe en su versión impresa y también digital y en nuestra página web. Gracias, Guido. Feliz día. Vamos a pausa. Estamos de vuelta aquí en Despierta con CDN y vamos a pasar a nuestra consulta odontológica, por decirlo de alguna forma, con la doctora Annalisa Pérez, con un tema que quizás hoy no sea de tanta importancia como en otra época lo fue, pero sigue siéndolo un tema de salud pública. ¿Y cuáles son las consecuencias de perder los dientes? Buenos días. Pues así como bien dices, todavía hoy en día tenemos muchas consecuencias que entendemos que ya con la educación que se ha dado por muchos años, la población está más consciente de que un diente es un órgano. O sea, aunque tenemos muchos,
Cada diente es un órgano independiente. ¿Y qué pasa cuando perdemos un órgano? Algo se altera en nuestro cuerpo, algo se altera en nuestro organismo. Y en los dientes pasa igual. Pero al tener muchos, quizá no nos damos cuenta de que hay un cambio importante en nuestro cuerpo al perderlo. Y vamos a empezar desde algo simple. Cuando no tengo un diente, imagínense si es en el sector anterior, adelante, viene una alteración de la estética, de la sonrisa, de la cara, que son las cosas, bueno, que todos sabemos y que nos molestan. Pero de acá cambia hasta nuestra actitud social y laboral, porque muchas veces si eso se nota, nos andamos tapando la boca, no queremos hablar, no queremos compartir, nos da pena y eso crea mucha ansiedad que sumada al estrés cotidiano, pues nos puede llevar hasta algunas alteraciones psicológicas por no tener alguno de nuestros dientes. Esas son como las cosas que todos quizá de primera mano vamos a entender. Pero más allá de esta consecuencia estética y psicológica, hay otras consecuencias para las funciones orales. Por ejemplo, si nos faltan algunos dientes, se altera el proceso de masticación. No es igual cómo se trituran los alimentos. Y por ende, el proceso de digestión también va a variar, porque la digestión necesita un alimento bien masticado, un alimento que sea bien triturado para poder ser digerido en ya todo el sistema digestivo de una manera normal, sin un esfuerzo excesivo de todo el proceso estomacal. Y desde allí, pues, ya vamos sintiendo incomodidad para nosotros consumir ciertos alimentos. Otra consecuencia importante es que la mordida, cómo se ubican los demás dientes, va cambiando. Por ejemplo, si a mí me falta un diente de este lado, los dos que están adyacentes empiezan a moverse porque no tienen contacto. Y los dientes necesitan estar uno al lado del otro, necesitan contactar. Si hay un diente único suelto que no tiene nadie al lado, empieza a rotarse, empieza a inclinarse. Y los de abajo, donde me falta uno arriba, ese espacio de abajo que no tiene con quién chocar, empiezan también a moverse verticalmente. Si es de abajo, empieza a subir más lento porque es contra la gravedad, pero si es de arriba, empieza a bajar. Y se ven esos dientes como más largos que otros. Y a eso se suma que donde ese diente se perdió, había un hueso alrededor del diente que se reabsorbe, se gasta, como decimos, se pierde y se deforma la boca. Y ya cuando queremos hacer un tratamiento posterior, pues hay que no solamente colocar el diente, sino regenerar ese hueso de la boca que se ha perdido. Y ese hueso pues está ahí para sostener a todos los demás dientes. Por perder uno, quizás con el tiempo, yo diga, bueno, yo mastico bien, no me hace falta ese solo, pero a los años los de al lado van a perder hueso, se van a aflojar y voy a perder otros más. Doctora, ¿y esos problemas derivados de la pérdida de una pieza pueden, digamos, suplirse o restituirse con un implante o el puente, el llamado puente, la caja, puede hacer la función de implante para prevenir todo lo que usted está diciendo? ¿O necesariamente el implante es la mejor opción? Como bien dices, esas son las opciones de tratamiento, un implante, que son los dientes fijos, supernaturales, y es la opción más conservadora hoy día porque no hay que tocar otros dientes para sostenerse, para agarrarse. El implante necesita ciertos requisitos, por ejemplo, tener hueso y algunos requisitos para que sea exitoso, pero también tenemos las prótesis fijas o los llamados puentes que mencionabas, que sigue siendo también una buena alternativa. Este diseño de prótesis necesita sostenerse de otros dientes y existen las prótesis removibles o las famosas planchas, que ya son otros tipos de prótesis que se retiran para higienizarla, para dormir, que son las menos cómodas, pero aún también bien diseñadas, siguen constituyendo una opción para pacientes que no pudieran optar por las demás prótesis fijas, que son más cómodas y que ameritan ciertas características en la boca. Y esto, Federico, es importantísimo hacerlo porque si no reponemos a tiempo, no solamente el problema se queda en la boca, en lo que mencionaba de la estética, la masticación, la pérdida de hueso, sino que también, como se altera mi sistema orofacial, esta articulación de la mandíbula, cuando abrimos, que sentimos ese movimiento de esos cóndilos, empieza a tener una tensión muscular y ósea que desgasta el hueso
de la mandíbula y de la base de cráneo que conforma esa articulación, y los pacientes sienten o un sonido o un chasquido, como que la mandíbula juega para ubicarse, o se le queda un poquito abierta la mandíbula, porque la masticación es la que hace que la articulación esté estable para abrir y cerrar. O sea, tener mis dientes en buena posición ayuda a que esa articulación funcione y se mantenga estable. Si no los tengo, empieza esa articulación a sufrir, y las consecuencias de ello, pues sí son mucho más complicadas a nivel sistémico, de problemas ya pues muy complicados, neurológicos, dolores de cabeza, imposibilidad para abrir la boca, que vienen quizás de un diente que perdí hace 3, 4, 5 años y que pienso que me puedo acostumbrar porque tengo otros. Pero no es simplemente yo cubrir el espacio para verme bien, es cuidar los demás dientes y cuidar mi sistema masticatorio y cuidar mi articulación. Bueno, gracias Annalise Pérez por estos consejos y sobre todo por explicar cómo algo aparentemente tan simple y tan cotidiano puede impactar grandemente en la salud individual de las personas. Gracias por tomar tu tiempo, por estar aquí, a la gente que cuide su dentadura. Así es. Jennifer Meléndez, Allende los Mares, cruzando frontera. Como todos los miércoles está con nosotros con un tema de migración. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, señor Nelson. Muy buenos días a todos allá por el estudio y también a los televidentes. Hoy me encuentro en un escenario un poquito diferente, pero es que estoy de camino a una cita. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es el contrabando de menor. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque recientemente muchas personas que están en sus procesos migratorios haciendo el perdón de presencia ilegal, cuando van al consulado se encuentran con la situación de que son igual declarados inadmisibles y su proceso de residencia es denegado, porque pues los oficiales consulares también les encuentran culpables o inadmisibles por lo que es el contrabando de menor. ¿Y por qué sucede esto? Pues bien, hay muchas personas que cruzan la frontera con sus hijos menores, puede ser con un sobrino, incluso muchas veces ni siquiera realmente es un familiar, y cruzan la frontera a veces porque de verdad quieren traer a este menor, y en ocasiones también para las facilidades que brinda lo que es cruzar con un menor, que usualmente la persona es liberada. Entonces, básicamente esto se considera pues también el contrabando de menor, porque ciertamente la persona trajo con él o con ella un menor que no tenía documentación y realmente pues la trajo sin la debida documentación y también pues si la debida a veces vamos a decir autorización del menor, o sea el menor está siendo llevado sin el consentimiento, lo cual evidentemente no vamos nunca a recibir el consentimiento, pero es el punto de que este menor está siendo colocado en esta situación que es ilegal. Entonces, la realidad es que ahora los consulados están tomando esta medida y ¿qué sucede? Que hay que hacer otro perdón para estos casos y no todos los casos podrían ser perdonados porque solamente el perdón se aplica cuando estamos hablando de que es un familiar que realmente fue el que fue trasladado y se cruzó la frontera. Así que ustedes tienen que tomar en cuenta también esta situación porque muchas personas están tomando este mecanismo para recibir el beneficio migratorio de ser liberados en el momento de que estaban cruzando la frontera. Si están en esa situación, también pueden contactarse conmigo o con cualquier abogado para que les revisen su proceso de perdón. Y bueno, no sé si tienen una pregunta ya en el estudio. Si no, me despido y mis redes sociales son Migración Sin Fronteras 305. Bueno, gracias. Jennifer, se entendió perfectamente bien por qué contrabando y no trata, porque no es a comercializar ni esclavizar, sino entrar con un menor sin consentimiento al territorio norteamericano. Gracias, sigue tu camino y que te vaya bien, Jennifer. Un abrazo. Vaya. Claro. Bueno, con Jennifer nosotros terminamos. Sí, vamos a cruzar fronteras nosotros. Y que se diga lo que quiera, pero la tecnología, Jennifer solo tuvo que parquearse y hacer programas. Sí, aquí lo hubiera hecho manejando. Sí, con la pandemia se pensaba que eso se iba a institucionalizar, esos recursos. Pero ni modo, mañana será otro día.